Amén. Bueno, pues vamos a buscar la misma cita que nos dirigió el hermano Diel. Daniel capítulo 8, versículo 1 al 14, para remarcar lo que vamos a ver el día de hoy, la enseñanza que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy, y que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Amén. En cuanto lo tengan, nos podemos poner de pie. Ahorita nada más vemos la cita, pero gracias. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Todos, a ver, lean ustedes, pero yo traigo aquí en la Biblia de las Américas. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Ala. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero veía con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se enfureció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hasta la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación adoradora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios, por este momento que nos permite, Señor, reunirnos para venir a escuchar tu bendita palabra, venir a aprender de ella, Señor. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia, Padre, esté sobre nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender, comprender y aplicar tu bendita palabra, Señor. Obra en nuestros corazones, amado Dios. Te rogamos que seas con nosotros, que obres dentro de nosotros, Señor,
Que esta palabra, Señor, nos lleve a un conocimiento más de Cristo Jesús. Que esta palabra nos lleve, Señor, a cada día tener una fe más fuerte, más firme, Señor, una confianza plena en ti, Padre, y que te dé gloria, honra y alabanza a ti, bendito Dios. Obra en nosotros, Padre. Quita toda dureza, incredulidad, soberbia, orgullo, egoísmo, Señor, todo aquello que nos esté estorbando para, Señor, creer tu palabra y aplicarla, Señor. Obra en nosotros, Padre. Bendice a los niños con su clase, Señor. Dale sabiduría a su maestra y a los niños también, Señor, sabiduría para aprender. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Ahora sí, los niños pueden pasar, por favor, y los hermanos se pueden sentar. Los niños pueden pasar a su clase. Bueno, por fin entramos, hermanos. Ya. Entramos a Daniel 8, Daniel capítulo 8, y estamos viendo ya, como veíamos, ¿verdad?, la parte más profética del libro de Daniel, ¿sí? La parte que habla más acerca de profecía. Lo importante aquí de ver de todo esto es ver cómo nuestro Dios está sentado sobre su trono y está dirigiendo toda la historia de la humanidad, hermanos, toda la historia de la humanidad. Prueba de ello es que ninguna profecía de la Biblia ha caído, ¿verdad? Ninguna de las profecías bíblicas ha fallado. Todas las que se han ido cumpliendo al pie de la letra. Amén. Amén. Cuestión que, no sé, por ahí antes hubo mucho auge. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de Nostradamus, que ahorita ya casi ni se oye, pero en los años 90, ¿verdad?, se oía bastante este hombre que según le había atinado a varias profecías y todo, ¿verdad?, y habló de varios detalles de la Segunda Guerra Mundial, y la gente estaba admirada de él, pero ese hombre falló a su 70% de sus profecías. La Biblia, como dijo el apóstol Pedro en su carta, es la palabra profética más segura. Más segura. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios mismo. Y ahí se puede ver, hermanos, en eso podemos confiar plenamente que la Biblia es la palabra de Dios y que ahí encontramos la verdad de Dios. Una muestra que Dios nos dejó es que ninguna de sus palabras va a caer a tierra y ha estado cumpliendo todo eso. Amén. Amén. Dentro de las profecías que nosotros vemos, dijo que el Mesías vendría y vino. Amén. Dijo que sería muerto por nosotros y fue muerto por nosotros. También dice que vendrá por segunda vez y vendrá por segunda vez. Amén. 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 Entonces, amados hermanos, así entramos a la parte. Podríamos decir, ¿te acuerdan cuando hablamos de la introducción de la división del libro de Daniel? Y había varias divisiones en que podíamos hacerlo, ¿verdad? Una era histórico, profético. Pero otra de las partes en las que dividíamos la Biblia, el libro, de Daniel, eran los idiomas en que fue escrito, arameo y hebreo. ¿Amén? Amén. A partir del capítulo 8 al 12 está escrita en hebreo. A partir de este momento está escrita en hebreo. ¿Por qué Daniel cambia el lenguaje? El arameo era el lenguaje como hoy el inglés, ¿sí?, de ese tiempo. Era el idioma universal. Y de repente Daniel lo cambia al idioma del pueblo judío y empieza a escribir las visiones que tuvo con el idioma del pueblo judío. Bueno, la razón es que las anteriores, inclusive la del capítulo 7, está relacionada con los gentiles. No está relacionada con el pueblo de Israel, fíjense. Está relacionada con los gentiles. Pero a partir del capítulo 8 hasta el 12, todo está relacionado con el pueblo de Israel. Por eso es que Daniel cambia el idioma y utiliza el hebreo, ¿sí? Porque va a hablar acerca del tiempo de los gentiles, pero con respecto a Israel, ¿sí?, con respecto al pueblo de Israel. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Recordamos, ¿verdad?, el dominio que van a tener los gentiles sobre Israel hasta que venga el Mesías y reine sobre la tierra. Amén. Amén. Entonces, así es como Daniel empieza a
entrar a esta parte especial, el tiempo de los gentiles con respecto al pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver y apreciar ahorita cómo Dios va a ir cumpliéndose todo. Yo recuerdo, yo estudiando, podía ver cómo en los años 1800, 1900, ¿verdad? Los amilenialistas se burlaban de los pretribulacionistas, ¿verdad? Se burlaban de nosotros porque decían, ¿cómo va a cumplir Dios eso si el pueblo de Israel ya no existe? ¿Cómo va a cumplir Dios lo que ustedes dicen? Entiendan que ahora el pueblo judío es la iglesia, no es el pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento no está hablando del pueblo de Israel. Ustedes están equivocados. Pero, oh sorpresa, en el año 1948, ¿verdad? Israel vuelve a ser nación. Porque Dios va a cumplir sus promesas al pie de la letra. Ni una coma, ni una tilde, dijo el Señor, iban a pasar. El Señor no se equivoca ni por un poquito. Amén. Y entonces Daniel empieza a entrar a esta zona de esta visión. Y si nosotros vemos, va a hablar aquí de dos bestias muy diferentes a las bestias del capítulo 7. ¿Sí? Va a representar al imperio medo y persa y al imperio griego, pero de otras bestias diferentes, como un macho cabrío y como un carnero. ¿Sí? Cambian las bestias porque es otro sueño, es otra visión. Amén. El macho cabrío de dos cuernos representa al imperio medo-persa y el carnero con un cuerno prominente representa al imperio griego, ¿verdad? Entonces Daniel está viendo esta visión, a diferencia de la del capítulo 7. ¿Se acuerdan cómo fue la visión del capítulo 7? Fue en sueños, en visiones nocturnas, en sueños. Estaba dormido Daniel y vio esas visiones estando dormido. Pero aquí la visión que tiene Daniel no es estando dormido, es despierto, es pleno día. Entonces nosotros vamos a ver que fue esta visión 2 años después, como dice el versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Y la del 7, ¿cuándo fue? En el año primero. O sea, pasaron 2 años para que Daniel tuviera otra visión. Si fueran ciertos lo de las visiones que ven hoy en día muchos en las iglesias, las profecías, los sueños, ¿verdad? Cada semana tienen una profecía, cada semana tienen una visión. Ni Daniel tenía eso. Daniel pasó un periodo de 2 años para recibir otra visión del Señor. No era algo de que día a día, ¿verdad? Cada 2 días, cada 3 días, cada 5 días recibían algo del Señor los profetas. No era así, hermanos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, ¿verdad? Sino por Dios, que los hombres fueron inspirados por Dios. Entonces era el momento en el que Dios quisiera revelar algo. Por lo tanto, ¿verdad? Nadie puede estar profetizando tanto. Amén. Amén. Y entonces, amados hermanos, nosotros vemos aquí, antes de entrar de lleno a esto de los libros, fíjense qué glorioso la vida de Daniel. ¿Cuántos no les gustaría haber estado en el lugar de Daniel y haber tenido todas esas visiones, todos esos sueños, todas esas revelaciones del Señor? ¿No les hubiera gustado, amados hermanos? Pregunta. ¿Les hubiera gustado haber estado en ese tiempo y ser ustedes el Daniel de su tiempo? Y tener esos sueños y esas revelaciones. ¡Wow! Hubiera sido algo maravilloso, ¿verdad, hermanos? Hubiera sido algo glorioso. Pero te tengo una noticia. Tú hoy en día tienes algo más que Daniel. Tienes la revelación completa de Dios en tus manos.
Amén. Entonces deberíamos de estar todavía mejor que Daniel. Mucho mejor, porque Daniel no comprendió algunas cosas que hoy nosotros podemos comprender a raíz de toda la revelación que Dios nos ha dado a través de la palabra suya. Esa es la revelación de Dios. Ahí tienes. Por eso Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes Dios habló por profetas, hoy Dios ha hablado por el Hijo y no hay más. Tenemos toda la revelación de Dios. ¿Qué quieres? ¿Qué sueño quieres más que Dios ya no haya dado en su palabra? Yo no sé por qué hay gente que anda buscando ahí quien les dé sueños, visiones y cosas de lo que le va a acontecer, inclusive cristianos, ¿verdad? Que andan por allí buscando que Dios les hable, que les dé una profecía, cuando tenemos toda la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Viva y eficaz, hermanos. Entonces, nosotros tenemos más, y bajo ese panorama vamos a seguir leyendo el libro de Daniel. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos, y dice Daniel en el versículo 2: cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. La palabra de Dios dice que Daniel estaba en Susa, ¿verdad? Una ciudadela, una satrapia. Susa era una ciudad de Elam, perteneciente, ¿verdad?, a la cuestión persa. Y aquí nosotros podemos ver que Daniel, hermanos, estaba en Babilonia. Daniel estaba en Babilonia, pero dice de repente que estaba en Susa, ¿verdad?, en la ciudad de Elam. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra de Dios nos muestra varias veces que Dios a sus profetas en la antigüedad, inclusive en el Nuevo Testamento, a Juan, por ejemplo, ¿verdad?, los hizo transportar de un lugar a otro, pero por medio del Espíritu. Amén. Amén. Y es lo que sucedió aquí a Daniel. ¿Cómo sucede eso, hermanos? No lo sé, ¿verdad? Pero tú estás en un lugar y Dios te está llevando a otro lugar, y tú es como si estuvieras allí viendo todo lo que está sucediendo. Amén. Amén. Por ejemplo, vamos a buscar Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Libro del profeta Ezequiel capítulo 8, versículos 3, 7 y 14. Ezequiel capítulo 8. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guerreras de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos, la que provoca celos. Ese es el 3. ¿No sigue? 7 y 14. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas y echando a la luz. ¿Ya vieron? Ezequiel estaba en un lugar, pero Dios lo agarraba y lo llevaba a otro lado, a otro lado, a otro lado. ¿Sí? 40 ahí mismo, capítulo 40, versículo 1 y 2. Capítulo 40, versículo 1 y 2. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad,
Ahí está, ¿verdad? Ezequiel estaba cautivo en Babilonia y Dios lo llevó hasta la tierra de Israel. Eso es lo que sucedía. Ahora veamos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. Y otro que me lea 21:10. Apocalipsis 17:3 y otro que me lea Apocalipsis 21:10. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. ¿Y el 21:10? 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, eran transportados. Y vamos a acoplarlo con Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Entonces, eran llevados de un lugar a otro. Pero ¿dónde estaba Juan realmente? En la isla de Patmos, amén. En la isla de Patmos, hermanos. Pero Dios lo llevaba de un lado para otro y de un lado para otro, pero su cuerpo seguía allí, no muerto, estaba vivo. Estaba allí, pero en un estado estático, y su espíritu Dios lo llevaba a diversos lados para ver todo esto. Así es como Dios obraba, hermanos, antes de cerrar el canon. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver que entonces esto es lo que le estaba sucediendo a Daniel. Daniel estaba en Babilonia, pero fue llevado hasta Susa. ¿Sí? Hasta Susa, que posteriormente sería la capital del imperio medo-persa, bajo Darío, ¿no? Precisamente el rey Darío, que fue el esposo de la reina Esther, donde tenemos el libro de Esther en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, Susa todavía no era capital, y Daniel, Dios lo llevó allí para que viera lo que iba a suceder. Amén. Amén. Y dice también la palabra del Señor que estaba junto al río Ulai. Curiosamente, aquí, hermanos, la palabra río en el Antiguo Testamento aparece un montón de veces. Pero la palabra hebrea que utiliza aquí Daniel es diferente a todas las demás. No es la palabra común para río. ¿Por qué Daniel utiliza ese hebreo y no utiliza el común para río? Bueno, pues descubrimientos arqueológicos, ¿verdad?, descubrieron que los persas hicieron un canal de 900 pies de ancho para traer el río hacia la ciudad. De 2 ríos que había a lo lejos, hicieron un canal de 900 pies, hermanos, aproximadamente por ellos unos 400 metros de ancho, ¿sí?, para que entrara y pasara el río por las ciudades, por la ciudad de Susa, y ahí entonces lo que hoy denominaríamos un canal. Amén. Amén. Por eso es que, y ahora podemos ver por qué Daniel no utilizó la palabra común hebrea para denominar río. Él sabía que era algo diferente a un río natural. Amén. Amén. Entonces, comprendiendo esto, amados hermanos, nosotros vamos a entender esto. Ahora, fíjense la distancia que Dios llevó a Daniel. Susa está a 400 kilómetros de Babilonia. ¿Cuánto tiempo se tardó Daniel en llegar ahí? Al instante, ¿no? Al instante. Sí, al instante. Un parpadeo. ¿Mande? Un parpadeo. Como será precisamente La venida de la Señora. el arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento de nosotros como iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. Así será. Y hay varias porciones en la Escritura que nos describen esto. Por eso Juan también en el Apocalipsis dice, ya al instante estaba yo. Y oí una voz en el Apocalipsis 4:1. Por favor, lo leemos. Después de esto miré,
Y luego que dice el 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces ya vieron, hermanos, así será. Y oí una voz que dijo, sube acá. Y al instante estaba yo. No vamos a ir viendo a la gente cómo sube. Ay, mira, están subiendo los cristianos. Ay, ya me va a tocar irme ahorita. No, hermanos. Por eso no va a dar tiempo para el arrepentimiento. Por eso no va a dar tiempo para poder decir, Señor, perdóname. No va a dar tiempo. Será así. ¡Pum! Yo lo quiero especificar porque en las películas del arrebatamiento vemos como algunas películas, ¿verdad? Se van subiendo las almas poco a poco y así como que volando hacia el Señor. No, eso es supersticioso, hermano. La palabra de Dios dice al instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Seremos arrebatados y transformados. Amén. Y luego el versículo 3 de Daniel dice, alcé pues mis ojos y miré, vi aquí que un carnero estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció a lo último. Amados hermanos, veamos la exactitud de la profecía bíblica de Daniel. El imperio medo-persa, cuando conquista Babilonia, Persia era más fuerte que Media. Pero anteriormente, Media era más fuerte que Persia. ¿Sí? Inclusive, datos históricos contemplan que en la batalla del 603 a.C., donde Nabucodonosor conquistó a Siria, los medos ayudaron a Babilonia a conquistar a los sirios. ¿Sí? Quiere decir que los medos ya eran fuertes en ese tiempo, ¿verdad? Pero sucedió que llegó un momento donde alguien sube al trono de Persia, y ese hombre se llama Ciro. Y Ciro es el que lleva a la cúspide al reino de Persia. El que hace que el reino de Persia se despegue y sobrepase al reino de Media. ¿Sí? Es Ciro el que entró, Ciro el que conquistó Babilonia, Ciro, ¿verdad? El que conquistó varias ciudades. Era un hombre con mucha estratega militar. Era un hombre muy dotado en el ámbito político y militar. Por lo tanto, llevó una hegemonía al reino de Persia. Y vean cómo la profecía se cumple al pie de la letra. Primero un cuerno era más grande, pero el otro creció a lo último, ¿verdad? Y llegó a tal grado de crecer, ¿verdad?, que superó al otro bastante. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Yo quiero que veamos eso para que vean, amados hermanos, la exactitud con que Dios cumple su palabra. ¿Sí? Y luego el versículo 4 dice, vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podría librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. ¿Sí? Este reino avanzaba a todas direcciones, ¿verdad? No era un reino que tuviera una estrategia militar de ir avanzando así, sino avanzaba a todas direcciones, al poniente, al sur, al este. Ahora que vamos a conquistar aquí, ahora vamos a conquistar allá, ¿verdad? Y sus mayores conquistas precisamente vinieron por Ciro. Ciro conquistó el septentrión, o sea, la parte central de Lidia, que ocupaba el centro del Asia Menor, y luego la parte occidental del oriente. ¿Sí? Su hijo Ciro Cambiases conquistó Egipto y Etiopía. Entonces fue avanzando ese reino, hermanos, y fue creciendo y fue desarrollándose en ese momento, y nadie le podía hacer frente. ¿Cuál era la estrategia o qué estrategia utilizaban los medos y los persas? La verdad que su ejército no era un ejército preparado. Ellos, sus conquistas. ¿Alguien vio la película de 300? Se la recomiendo verla porque es parte histórica y vamos a entender un poquito, ¿sí? Donde 300 espartos defendieron a Grecia contra la invasión medo-persa, ¿sí? Y 300 lograron contener a un ejército bien grande de los medos y los persas, ¿sí?
Pero ¿cuál fue la cuestión? Que los medos persas no estaban preparados para la guerra. Eran gente campesina, eran gente que les daban una espada para que órale, corre, ¿verdad? Y Media y Persia atacaban con multitudes de gente las ciudades. No eran 20,000 soldados, eran 200,000, 250,000 que avanzaban sobre un solo lado. ¿Sí? Y esas eran sus victorias. Y por eso dice, nadie le podría hacer frente. Era una multitud grandísima su ejército que iba desarrollándose. Y dice el versículo 5, estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Daniel estaba asombrado por el carnero. Estaba asombrado y de repente dice que vio venir, ¿verdad?, a este macho cabrío.